Entrada Cuando quieran, profes. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro del aula abierta Oriente, una invitación a la estética. A todas y todos los que nos acompañan a través de el Zoom y a través de Facebook. Estamos el día de hoy con el profesor Rubén Zapata. El profesor Rubén Zapata es comunicador, periodista, economista y filósofo. Tiene maestría y doctorado en filosofía. Ha trabajado durante años recientes en estudio de filosofía como profesor de cátedra, sobre todo en áreas de teoría crítica, Marx y más recientemente pensamiento latinoamericano y decolonial. Y además acaba de ser elegido en el concurso de méritos para ocupar una plaza de docente de planta en el instituto, por lo cual pues recibo nuestras felicitaciones, profesor. El día de hoy va a hacer una presentación con el nombre de la industria cultural a la sociedad del espectáculo. Les recordamos antes de darle paso al profesor que pueden hacer al final de la presentación o a medida que la presentación avanza sus preguntas a través de el chat del Q&A o a través de Facebook. Y sin más, doy paso al profesor por aquí. Haga su presentación. Muchas gracias. Profesor Daniel, muchas gracias. Laura, muchas gracias. Y bueno, a los y las invitadas. Vamos entonces a presentar de una vez, como nos anunciaba el profesor Daniel, la charla, pues el tema que tengo pendiente. Voy a compartir pantalla con ustedes para una pequeña presentación. Me cuentan si se está escuchando bien en este momento para continuar. Sí, ¿Se escucha profesor, bien? está bien. Ok. Listo, la presentación se está viendo. Aún no, dice que ha comenzado a compartir pantalla, pero todavía no vemos esta pantalla. Entonces, ¿Qué será? podemos darle un instante, tal vez estés compartiendo solo una parte de la pantalla que no tenga la presentación o puedes intentarlo de nuevo. Denme un minuto, otra vez. Ahí está. Ahí están viendo mi pantalla. No, profesor, estamos viendo la No. pantalla. Dice que ha comenzado a compartir, pero solo aparece la pantalla en negro. Ah, pero qué loco, porque aquí se aparece como si estuviera compartiendo. Y no A sé si ver. Laura no puede confirmar si a ella le pasa exactamente lo mismo que a mí, pero imagino que sí. No, y estamos teniendo un retorno. mm, a ver cómo lo resolvemos. Voy a intentar de nuevo. Ah, entonces, pero sí, me debería decir que no compartiera. Ahí está. Ahora sí. No, aún no nos aparece la presentación. Hola Dani, Rubén, Hola. felicitaciones Rubén. Hola, Geoffrey, profe, ¿cómo está? Muchas gracias. Ah, Creo que vamos a tener que trabajar sin la presentación porque yo ya no En, sé qué en podemos hacer. caso, si quieres, Rubén, puedes enviarme la presentación y nosotros la presentamos y nos vas diciendo Te la qué va voy a enviar pasando. te la voy a enviar entonces por correo, Daniel. Perfecto, si quieres vas comenzando mientras yo bajo la presentación y comienzo a compartir pantalla, ¿te parece?
Ya le hiciste la presentación, Daniel. Sí, ya estamos en el aire, John. Y muy buenas tardes para todas y Y todos los que disculpas están por los presentes. problemas técnicos. Esperemos que mientras los demás se unen podamos resolver este pequeño impasse. Ahí te la acabo de enviar. Porque aquí ya debería mostrarme. Voy a intentar una última vez. Aquí aparece que le estoy compartiendo, pero ustedes no ven nada, ¿cierto? En efecto, Ahí, la pantalla negra o no ven nada o una pantalla qué negra, es. solo con un letrero de que Rubén Darío Zapata ha comenzado a compartir pantalla. Ah, bueno. Entonces te la acabo de Eh, enviar a tu correo. ok, listo. Voy a descargarla. Si quieres comienza mientras yo voy bajándole y Bueno, compartiendo. bueno, entonces vamos a hablar hoy de dos asuntos pues que son, digamos que familiares, sino dos nombres al mismo fenómeno, que es lo que Theodor Adorno llamó en el texto que escribió conjuntamente con Horkheimer en Dialéctica de la Ilustración, eh, industria cultural. Y vamos, eso fue en 1944 y vamos a hablar también de lo que Göteborg en el 67 llamó la sociedad del espectáculo. A mi juicio, pues hay una conexión importante ahí, aunque no es en el mismo lenguaje y de pronto ni siquiera haya una referencia de Debord, por ejemplo, a la teoría crítica. Ambos igualmente pasan por un autor anterior a ellos, o que escribe pues anterior a ellos, y es Walter Benjamin, sobre todo el texto de la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Entonces creo que lo que vamos a hacer es intentar conectar un poco este fenómeno de la industria cultural con la sociedad del espectáculo, mostrando pues que de alguna manera ambas están entroncadas con por lo menos la parte crítica, porque pues la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica tiene, persona ahí se me fue la lengua, tiene una particularidad, y es que si bien es capaz de ver digamos que el empobrecimiento del arte y la cultura a partir de el desarrollo de las técnicas de la reproducción mecánica, pues también es capaz de ver como las posibilidades que se abren para una nueva forma de arte, sobre todo un arte que involucre efectivamente a las masas. Daniel, si me haces el favor, podemos pasar. Pues aquí planteamos una idea, y es que industria y cultura, o ese término, esa expresión de industria cultural, es un oxímoron histórico en términos pues de que su incompatibilidad, su aparente contradicción, pues es un producto del tipo de sociedad en el que vivimos. Eso en el sentido de que cultura e industria parece que se opusieran de manera radical. No obstante, pues para eso habría que definir por lo menos el término cultura, ¿cierto? Cultura lo podemos entender de muchas maneras. Aquí solamente vamos a mencionar dos posibles definiciones. Una que es: cultura es el mundo del ser humano, es decir, el hombre cultiva su propia vida, su propia sociedad, construye su propio mundo, y en este sentido pues cultura abarca todas las manifestaciones de la vida humana, y se parece mucho o es similar a lo que podríamos llamar como civilización. Creo que no es en ese sentido que lo usa Adorno,
y no es en ese sentido que lo vamos a usar aquí. En donde cultura se entiende como el mundo del espíritu humano, aquel que efectivamente trasciende el mundo de la subsistencia material. Entonces, cultura es el escenario donde se produce el despliegue del espíritu, donde podemos desarrollar aquellas potencialidades que nos convierten o que son propias de nosotros como seres humanos y que de alguna manera no nos amarran y nos limitan, como parece ocurrir con el resto de seres animales, a la mera subsistencia. ¿Por qué es un oxímoron? Oxímoron, ya yo no sé bien cómo se pronuncia, pero es porque tal y como hemos definido en este último momento la cultura, pues la cultura aparece como la actividad del ser humano que no está orientada directa e inmediatamente a la satisfacción de la subsistencia. En ese sentido, pues escapa precisamente a la industria. No es algo que en otro momento hubiéramos pensado en una producción industrial de la cultura, precisamente porque su opuesto es la economía. La economía es aquella dimensión en donde las actividades de la sociedad y de los individuos está orientada a garantizar su subsistencia, mientras que la cultura es aquella actividad o son aquel conjunto de actividades que tienen que ver con el despliegue del espíritu más allá de la industria, más allá de la producción para la subsistencia. Es más, se supone que solo en la medida en que hemos avanzado en la productividad y en la capacidad de producir, hacer que nos demande menos esfuerzo y energía y tiempo producir para nuestra subsistencia, pues podemos dedicarnos a esas otras actividades, entre las cuales, por ejemplo, está la filosofía, ¿cierto? Y de una manera especial, sobre todo, el arte. Entonces, digamos que en ese sentido, industria cultural resultaría ser una especie de contrasentido, ¿cierto? Porque si la cultura es realmente fiel a su concepto, pues entonces no podría haber una forma de que fuera una rama más de la industria, pero eso es precisamente lo que denuncia Adorno en el texto que les mencioné al principio. Daniel, si me haces el favor. Justamente, pues continuando como con la idea anterior, encontramos que esto de una especie de generalización de la cultura, de que la mayoría de los seres humanos podamos participar del despliegue del espíritu, de las actividades que de alguna manera desarrollan nuestras potencialidades más allá de la mera subsistencia, pues tiene que ver con el desarrollo de las fuerzas productivas, y en este caso hablamos con la idea de una sociedad opulenta, como fue denominada por varios autores en la primera mitad del siglo XX, es decir, una sociedad que produce en exceso para la subsistencia y que por lo tanto podría dedicar una buena parte de tiempo, recurso y energía para la cultura, para el cine, para la pintura, para la recreación, para el arte en general, para la filosofía, para la política, etcétera. Casi que ese viejo sueño de los griegos, ¿cierto? Donde ciudadano era aquel que no tenía que trabajar y por lo tanto se podía dedicar tranquilamente a pensar, a disfrutar la vida, a crear, a hacer arte, a filosofar, etcétera. Pareciera que la sociedad capitalista hiciera posible que ese sueño se hiciera realidad para todos como una promesa, pero realmente pasa todo lo contrario. Pues aquí en la nota lo que decimos es ese desarrollo de las fuerzas productivas en el capitalismo opulento ofrece como promesa, por un lado, a los artistas, ¿cierto?, que se liberan de la tutela de los mecenas para poder realizar un trabajo creativo, autónomo, propio, independiente, y al trabajador le promete también liberarle tiempo y energías para participar en el arte.
El problema es que esta promesa, si se ha de cumplir para el capitalismo, se cumple mediante el mercado, es decir, el artista tiene que convertirse en un productor como cualquier otro productor de mercancías, producir el arte como cualquier otra mercancía. Entonces la liberación que ocurre a partir del del mecenas, pues termina en una dependencia todavía, digamos que más aguda del mercado. Y el trabajador, por su parte, pues accede simplemente como consumidor de arte, como una mercancía especial. Eso ya de alguna manera determina negativamente, por supuesto, la participación que pudiera tener cada uno en este mundo de la industria cultural. Daniel, por favor. Bueno, como vemos entonces, el desarrollo, primero el arte demanda tiempo libre, pues porque el arte o la cultura en términos generales son esas actividades que se realizan por fuera de la necesidad de la subsistencia, de la presión y la compulsión de la subsistencia. Es el desarrollo tecnológico el que de alguna manera pues, permite ampliar ese escenario del tiempo libre. El asunto es que el que debe ser libre no es el tiempo, sino el ser humano, ¿cierto? Entonces, por eso, en principio, el tiempo libre aquí lo definimos como tiempo de no trabajo, lo cual parece indicar entonces que el tiempo de trabajo, por definición, es tiempo no libre del trabajador, lo cual es una especie de confesión que realiza el propio capitalismo, porque pues en los albores del capitalismo se decía que el trabajador era un sujeto libre que ofrecía libremente su fuerza de trabajo, que por lo tanto en el contrato laboral no se vendía a él. Perdón, nos devolvemos, Daniel, qué pena. Que por lo tanto en el contrato laboral no se vendía él, sino que apenas vendía su fuerza de trabajo como si fuera una mercancía, pero aquí nos repite, pues nos confiesa que efectivamente si el tiempo libre es el tiempo de no trabajo, entonces es que el tiempo de trabajo definitivamente no es libre, y esto pues nos recuerda un poco los manuscritos del 44, de 1844 de Marx, en el trabajo enajenado, donde dice que efectivamente en la medida en que la libertad del ser humano se realiza en el tiempo, para el trabajador, por fuera del tiempo de trabajo, solo le queda la libertad del animal, es decir, la libertad para realizar las actividades que reproducen simple y llanamente la existencia. Pues ahorita se supone que tenemos mucho tiempo libre. El problema es que los seres humanos no libres en estas condiciones se encuentran ante la dificultad de decidir qué hacer con su tiempo libre. Yo creo que todos lo hemos experimentado de alguna manera, pues cuando trabajamos es muy rico pensar en las vacaciones, pensar en el fin de semana, ojalá un puente para descansar, pero finalmente también conocemos mucha gente que si no tiene plata prefiere quedarse trabajando porque no sabe qué carajos hacer un fin de semana que no tenga plata para descansar. Es decir, no se le ocurre ninguna otra forma de emplear su tiempo libre que no sea a partir de el consumo, las actividades ya programadas por la industria cultural. Por eso pues aquí decimos que la industria cultural precisamente aprovecha esa dubitación, esa ambigüedad del trabajador no libre en su tiempo libre para llenar ese vacío, y entonces pues es la industria cultural la que decide qué es lo que ese trabajador o ese individuo hace en su tiempo libre, con la cantidad de ofertas de cines, de excursiones, de paseos, y en todo caso, aunque no haya nada, visitar un centro comercial siempre es relajante. Profe, por favor. Bueno, sí, efectivamente es la industria cultural la que nos ofrece
las posibilidades de desempeño de de aprovechamiento de nuestro tiempo libre, pues habrá que pensar en cuáles son los intereses de la industria cultural para empeñarse como en ese compromiso. Lo primero pues es que la industria cultural no es un sujeto, digamos que es un sistema que produce industrialmente la cultura, o sea que la cultura, que era lo opuesto a la industria, se ha convertido en una rama industrial más, ¿cierto? Eso ya es bastante preocupante, es decir, lo opuesto a la industria, a la economía, a la producción para la subsistencia inmediata ha terminado convertida en una rama industrial más. Por lo tanto, lo que produce el artista, lo que produce la cultura, incluso los profesores, por supuesto, pues es mercancía, ¿cierto? En ese sentido, pues digamos que en principio hay algo que ocurre y es que el desarrollo de las técnicas de reproducción mecánica de las obras de arte garantiza algo que siempre fue un sueño de justicia de la humanidad, por lo menos, y era que las masas pudieran participar del arte. Y pues participar del arte es participar como creadores del arte, pero también como receptores, como evaluadores, juzgadores del arte que otros producen. No obstante, pues el desarrollo técnico permite que se produzca un arte que virtualmente puede llegar a todo el mundo, pero llega de una manera especial como mercancía, y como llega como mercancía, entonces está mediado precisamente por lo que caracteriza la producción de mercancías, y es que lo que busca siempre la producción de mercancías es la ganancia, ¿cierto? Entonces, el artista que se liberó de alguna manera del mecenas, ahora cree que es independiente porque él consigue su propio dinero a partir de sus obras de arte, pero realmente esa mediación del mercado hace que no sea definitivamente independiente por varias razones. Una de ellas es porque solo podrá producir aquello que tiene éxito en el mercado, es decir, que se comporta plenamente como una mercancía cuando se supone que la obra de arte precisamente tenía la posibilidad de escapar a ese comportamiento de las mercancías. Pero más allá de eso, pues debe ser una obra que encante, que seduzca. Las mercancías tienen que seducir para poder ser vendidas. Entonces eso nos pone en una discusión que por lo menos en los años 30 del siglo pasado estuvo muy candente, sobre todo entre dos autores, pues Adorno y Benjamin. Benjamin hablaba de que la reproducción técnica de la obra de arte eliminaba su aura, es decir, su aureola de algo único, auténtico, sagrado, original, irrepetible. Pero al contrario de Adorno, que veía en eso únicamente un empobrecimiento del arte, de la cultura, pues Benjamin veía en eso un elemento revolucionario, en tanto el arte, al dejar de ser un objeto de culto, ser algo medianamente sagrado, pues tenía que asumir una función distinta dentro de la sociedad, y para Benjamin esa función debería ser una función política. Ojo, política aquí no quiere decir de propaganda, sino de sensibilización y de organización del imaginario de las masas para poder de alguna manera también movilizarse prácticamente. El asunto es que el arte convertido en mercancía termina entonces asumiendo la propia lógica de la mercancía, y para poder ser vendida y seducir al público, pues tiene que recurrir a una especie de reauratización, ¿cierto? Como que el arte aurático desaparece, pero ahora el aura no está en el arte, en la obra misma, sino, por ejemplo, en los autores, en
en los actores, en lo que tiene que ver con el cine, por ejemplo, uno ve todo el culto que se le hacen a los actores, pero también ve el cine de culto, también ve novelas de culto, entonces empieza a aparecer, es decir, todo el potencial que supuestamente tenía la reproductibilidad técnica en términos de acabar con el aura, con la unicidad de la obra, pues ahorita termina justamente en un proceso de reencantamiento del mundo si recurrimos pues al término que usó Max Weber para hablar de la modernidad como racionalización del mundo y por lo tanto desencantamiento del mundo. Parece que a partir de la reauratización del arte lo que encontramos es una especie de reencantamiento del mundo, pero es un reencantamiento profano, es decir, todos sabemos, ¿cierto?, que en el culto que le rendimos a los artistas, a las obras de arte, a los escenarios, a determinados objetos, lo que anida es un fetichismo extremo y aunque lo sabemos, pues no dejamos de necesitar ese encantamiento del mundo como si fuera un imperativo para seguir viviendo. El asunto es que en la medida en que el arte se produce como mercancía, como denunciaba Adorno en la industria cultural, pues el arte entonces tiene que recurrir, como toda producción industrial, a una estandarización del proceso de producción, a la producción industrial para que sea rentable, a la estandarización de los formatos, porque no es posible producir algo que no tenga un éxito garantizado. Entonces finalmente lo que encontramos es una especie de repetición permanente de los viejos moldes, por eso la moda permanentemente se está repitiendo. Otro asunto que vale la pena mencionar aquí es que no solo el arte se convierte en mercancía, sino tal vez lo que es peor, la mercancía se convierte en obra de arte, ¿cierto? Y entonces uno pasa por los centros comerciales y divisa las vitrinas y claro, y las mercancías hoy en día son producidas con todo un trabajo estilístico, artístico, y se exhiben en las vitrinas con una luz especial, con una composición, a veces con un nido, ¿cierto? Lo que uno ve ahí es una obra de arte y a veces quisiera llevársela para la casa, no solo para ponérselo, para usarlo, sino mejor no usarlo, ¿cierto? Incluso tiene que ser una fecha absolutamente especial para estrenar, porque eso que es casi una obra de arte, pues necesita ser exhibido en un momento especial, no está cumpliendo una función. Es decir, su única función no es serme útil, sino también de alguna manera hacer de mí mismo una especie de exhibidor. En ese sentido, pues encontramos lo que se llama la cultura de masa, no porque sea la cultura que ha adoptado las masas, sino porque efectivamente en la indistinción entre el arte que le llega a todo el mundo y las mercancías que se convierten en obras de arte, que actúan como obras de arte, que nos seducen como obras de arte, pues terminamos en una cultura, integrados en una cultura en donde lo que reina es la homogenización y la heteronomía, porque efectivamente no tenemos la capacidad de decidir o hemos sido expropiados de la capacidad de decidir qué es lo que verdaderamente necesitamos y el arte de la publicidad, entre otras cosas, porque lo que aparece con la reproductibilidad técnica son otras formas de arte industrial, por ejemplo, la publicidad. Uno mira a los publicistas y todos los publicistas se sienten artistas, por supuesto, y en el mundo en el que vivimos, pues no tiene sentido tampoco negarles su condición de artistas. El caso es que la publicidad que está presente por todas partes entre nosotros, pues tiene acceso y usa efectivamente todas las formas de arte posibles, es decir, usa la pintura, usa la música, el teatro, el cine, los videoclips, etcétera. Es decir, la
La publicidad pareciera ser hoy en día la condensación de la totalidad del arte, e inclusive podría decirse que es el arte por naturaleza. Es más, que es como una especie de logro de un sueño previo de la sociedad, y era lograr una especie de integración de todas las artes. Pues la publicidad logra integrar todas las artes en función de publicitar, de posicionar unas mercancías que si necesitan tanta publicidad es porque efectivamente se hace muy dudoso cuál es realmente la necesidad que esa mercancía de alguna manera está supliendo. Profesor, ¿podemos pasar a la siguiente? Bueno, antes decía, no solo es la publicidad, pues también encontramos entonces el diseño, también encontramos la moda hoy, pues obviamente las modelos, y los modelos son artistas, y quienes producen esos modelos son artistas por excelencia, diseñadores de los automóviles, diseñadores de ropa, diseñadores de interiores. Es un arte supremo también el del diseño, y efectivamente creo que es uno de los logros fundamentales de la mercancía, a partir del diseño, efectivamente lograr esa seducción que se supone que logra. Entonces, uno lo que ve, las diferencias entre las mercancías, incluso de una misma marca, muchas veces son el modelo, por ejemplo, como ocurre con los automóviles. Por eso aquí hablamos de un fetichismo de segundo grado. Pues aquí la idea es que tanto Adorno como Benjamin en algún momento proponen que a partir de esta industria cultural, de esta reproductibilidad, de la prepotencia del arte puesto al servicio del mundo de las mercancías, se ha producido algo así como un fetichismo de segundo grado. Lo voy a plantear de la manera más sencilla que me es posible. Es decir, si hay algo importante en el concepto de fetichismo, como lo plantea Marx, es que el valor de cambio, que es una abstracción social, termina reemplazando, sustituyendo el valor de uso, que es el valor que la naturaleza misma y que nosotros le asignamos a las mercancías o a los productos. Dicho de otra manera, nosotros consumimos algunos bienes porque satisfacen alguna necesidad, pero para el que lo produce definitivamente le importa muy poco cuál es la necesidad que ese bien genera. La única necesidad que para el productor y para el capital en general tiene su mercancía es producir ganancias, garantizar la reproducción del capital. Bueno, pero todavía sigue siendo importante el valor de uso en la medida en que el consumidor necesite encontrar en esa mercancía, en ese bien, alguna utilidad. Lo otro tiene que ver ya con la manipulación de la publicidad, ¿cierto? Sabemos que el mercado se ha caracterizado porque no necesariamente satisface las necesidades fundamentales, más sentidas, más importantes de la mayor parte de la población, sino que incluso aún teniendo un grueso de esa población y de esas necesidades sin cubrir, se esfuerza sobre todo por crear nuevas necesidades superfluas, incluso para aquellos que tienen capacidad de compra, pues porque quienes tienen las necesidades básicas insatisfechas no es porque la capacidad productiva de la sociedad no lo permita, sino porque no tienen dinero para comprarlo. Pues bueno, ahora encontramos que hay mercancías cuyo valor de uso es precisamente su valor de cambio. A ver si explicamos ese galimatías, ¿cierto? En el fetichismo propuesto por Marx en principio,
lo que vale de la mercancía, lo que nos interesa de la mercancía es el valor de cambio, y el fetichismo está asociado precisamente con el valor de cambio, porque son las mercancías las que pueden leer una en la otra cuál es el valor de cambio y compararlo, mientras los individuos, los productores separados, aparecemos como si fuéramos meros portadores y agentes de la mercancía. Pues ahora lo que encontramos es que cuando yo compro un automóvil, lo compro, por ejemplo, en una ciudad como Medellín, donde ya no cabe un auto más, donde es un problema tener un auto, que uno pasa por la cuadra de las calles por las calles de los barrios de de clase media, y lo que encuentra son las calles atestadas de auto, porque la gente compra el auto pero no tiene el parqueadero para guardarlo, ¿cierto? En una ciudad como Medellín, un automóvil se nos volvería una carga, pero la gente es feliz comprando autos, y por eso cada vez la movilidad es mucho más complicada. Es más, a uno le venden hoy en día el auto 2024, está en el mercado desde marzo, abril de 2023, y la única diferencia con el modelo del 2023 puede ser una puerta, el diseño de las llantas, etcétera. ¿Qué es lo que uno compra entonces cuando compra un auto? Si en última instancia hasta termina siendo una carga, es decir, no le resuelve el problema de movilidad en una ciudad como Medellín. Pues a través del auto nosotros estamos exhibiendo cuál es nuestra capacidad adquisitiva. El auto se convierte en una especie de portador de nuestro sex appeal, pues porque el sex appeal pareciera que en esta sociedad estuviera en un lugar externo, no en nosotros mismos, sino en las cosas que tenemos, en las cosas que usamos, y efectivamente nuestro sex appeal está dado porque esas cosas evidencian cuál es realmente nuestra capacidad adquisitiva. Ahí hablamos entonces de cómo el mundo de las mercancías, a través de una funcionalización del arte, de la estética, además pues del diseño, de todas esas actividades de diseño, termina operando una especie de fetichismo de segundo grado, y ese fetichismo de segundo grado pues empobrece efectivamente la subjetividad del individuo, en tanto le carga cada vez más de su potencia, de su capacidad, de su poder a los objetos, y lo descarga a él. Profesor. Bueno, ahora en el 67 encontramos pues a Guy Debord con La Sociedad del Espectáculo, un texto que a mi juicio es la continuación, más bien, o un texto que lee en La Sociedad de los 70 la agudización de esas tendencias que Adorno y Benjamin habían podido leer en los años 30 y 40. Pues quisiera compartir la manera como Debord empieza su texto, porque pues es una reminiscencia de la forma como Marx empieza el Capital, pero con diferencias fundamentales. Espero que ustedes lo puedan leer. Dice: toda la vida de las sociedades donde rigen las condiciones modernas de producción se manifiesta como una inmensa acumulación de espectáculos. Todo lo que antes se vivía directamente se aleja ahora en una representación. Eso nos pone como dos situaciones de presente bien complicadas. Primero, esta sociedad ya no produce simplemente mercancías, sino mercancías como espectáculo. Es decir, la mercancía fundamental es el espectáculo. Toda mercancía debe operar como un espectáculo, toda mercancía debe operar para ser vista. Esto nos recuerda un poco pues el tránsito que denuncia Benjamin de la obra de arte cúltica a la obra de arte cuyo valor de exhibición gana protagonismo. Yo creo que esta es una sociedad
que le rinde un culto a la exhibición, y por eso la palabra espectáculo pues viene del espectador, esto que está hecho para que lo vean los espectadores, pero además el espectáculo es una representación, ¿cierto? Entonces digamos que el mundo de las mercancías impone de alguna manera la primacía de la representación al mundo real, con un agravante, y es que esa representación es precisamente una representación ideológica, lo que llamaríamos la falsa conciencia o la realidad o la representación de una realidad invertida, ¿cierto? Porque el espectáculo es una especie de afirmación permanente del mundo en el cual vivimos. Es decir, una sociedad que tiene tanta necesidad de autoafirmarse permanentemente es porque en el fondo conoce que es una realidad que opera precisamente contra sus integrantes y que no puede, por lo tanto, justificarse directamente. Profesor. Si era esta, nos devolvemos, que parece que era la anterior. No, sí, por favor, volvamos adelante. Bueno, entonces aquí nos dicen precisamente, y eso es lo que me parece a mí importante del tratamiento que le da Debord al espectáculo, es decir, el espectáculo no es un mero complemento del mundo, no está ahí para adornarlo, para mostrarnos lo bello que es, aunque también, pero es sobre todo la médula del irrealismo de la sociedad real. Es decir, si algo caracteriza a la sociedad real es su irrealismo, no irrealismo porque no exista, sino precisamente porque siempre es todo lo contrario de lo que ella dice ser. El espectáculo precisamente es esencial a la sociedad moderna, precisamente porque es la negación, no, la afirmación de un mundo que realmente no existe. Entonces es importante pues entender que no es una estetización del mundo porque sí, aunque la estetización del mundo también existe y también tiene sentido. Es decir, un mundo horrible, un mundo deformado, como lo diría Adorno, un mundo que solo puede ser visto en su horror, sino a la luz de los ojos de la redención, pues necesita permanentemente ser pintado, embellecido. En ese sentido, la estetización del mundo, pues es importante, pero es que estetización del mundo suena como si no, como si la estética le fuera externa al mundo, como si hubiera que pintarlo de colores externos, cuando realmente la estética que el mundo mismo crea, la estética que lee con natural al mismo mundo, y creo que esa estética está dada justamente por un afán de espectáculo, por un afán de novedad, por un afán supuestamente de irreverencia, pero una irreverencia que siempre deja el mundo tal cual es. Profesor. Bueno, aquí creo que ya lo había planteado en algún momento, según sus propios términos, el espectáculo es la afirmación de la apariencia. Es decir, ¿qué afirma el espectáculo? Y cuando hablamos de espectáculo, tal vez se me pasó decirlo ahorita en la primera diapositiva donde hablamos de espectáculo, pues lo que afirma... de alguna manera el espectáculo es el mundo entero, el mundo social, la sociedad capitalista se ha tornado ella misma completamente un espectáculo, una ficción en la medida en que siempre está dispuesta, necesitada de la ficción, de la máscara, de la apariencia. No siempre la apariencia es lo contrario de la esencia, ¿cierto? La apariencia es también la forma de aparecer de un fenómeno determinado, pero en este caso siempre hablamos de una apariencia contradictoria
una apariencia que en vez de mostrar lo que hace es ocultar lo que el mundo realmente es. En ese sentido, entonces, el espectáculo es la afirmación de la apariencia y de toda la vida humana como simple apariencia, es decir, la vida, eso que hoy llamamos vida humana, no pasa de ser una simple apariencia. Aparentamos estar vivos, podríamos decirlo de alguna manera, cuando realmente si uno destila bien el concepto de qué es estar vivo, pues tendría que llegar a la conclusión de que son muy poquitos los individuos en la sociedad contemporánea que podrían participar como de ese predicado. Profesor. Bueno, aquí conectamos nuevamente el asunto del espectáculo con el fetichismo, a un preámbulo o digamos que una palabra antes. El fetichismo, aunque es un fenómeno de conciencia, lo describe Marx como el resultado de las relaciones sociales que establecen los seres humanos en el proceso de producción capitalista. Allí donde la producción se realiza de manera aparentemente privada, llevada a cabo por particulares que trabajan de manera aislada y cuyo trabajo social solo adquiere la dimensión de social en el intercambio en el mercado, por necesidad, las relaciones sociales entre los seres humanos aparecen como relaciones entre cosas, lo que significa también el otro término, la cosificación del ser humano, mientras las mercancías sustituyen al ser humano en esas relaciones sociales porque son ellas las que se relacionan entre sí, las que tienen el protagonismo, las que definen cuántas de unas mercancías pueden ser intercambiadas por otras, y además su valor es absolutamente hipostasiado, es decir, el valor de la mercancía que aparece como un secreto que los economistas clásicos no pudieron descubrir, pues aparece como si fuera una especie de propiedad natural de las mercancías que finalmente se encarna en el dinero, y el dinero es el poder social hoy. Por lo tanto, el poder social que emana de nuestra propia actividad social termina subyugándonos y además siendo impenetrable porque no comprendemos de dónde viene el poder social que les ha asignado al dinero. Pues en este caso, Debord, y creo que en eso se conecta mucho con la teoría crítica, está planteando también cómo en el mundo de la supuesta reproducción social, en la superestructura que llamaría Marx en algún momento, se da también ese fetichismo en una, digamos que en una dimensión mucho más aguda, o dicho de otra manera, la precarización de la vida profunda en el tiempo de Marx se llevaba a cabo precisamente en el proceso de producción. Hoy lo estamos viendo en el mundo de la cultura, como también la forma de la circulación, de la producción, del consumo de la cultura termina llevándonos a unos niveles de alienación inimaginables en otro tiempo. Pero, claro, lo que caracteriza la alienación es precisamente la comodidad del individuo alienado frente a su condición. Aquí nos dicen pues que el principio de la mercancía, del fetichismo de la mercancía, que es la dominación
de la sociedad por las cosas suprasensibles, aunque sensibles. Esa es la definición precisamente de la mercancía que hace Marx cuando critica a los economistas clásicos que están buscando la naturaleza, el elemento físico del valor de cambio, que ese fetichismo se consuma de modo absoluto en el espectáculo, allí donde precisamente el mundo tangible es sustituido por una selección de imágenes que parecen tener una existencia incluso por encima del mundo real y que al mismo tiempo se impone como lo sensible por excelencia. Es decir, lo que hemos terminado por borrar, y en esto también es muy cercano Debord a Adorno, por ejemplo, es esa diferencia entre ideología y mundo real. Es decir, ya no es tan sencillo separarlo, porque es que no es posible separar la representación del mundo real, porque justamente lo que ha tomado el lugar de lo real es la representación. En ese mismo sentido, tampoco es hoy posible decir hasta dónde llega el mundo real y hasta dónde y en dónde empieza la ideología, porque precisamente parece que la ideología ha terminado por sustituir el mundo real, a partir precisamente de la configuración de las imágenes y las representaciones. Las representaciones no siempre son a través de imágenes, aquí hablamos precisamente de una preponderancia del sentido de la vista, una preponderancia que ha sido cultivada precisamente por la sociedad contemporánea, porque ya sabemos también pues que aunque tenemos una estructura perceptiva, por naturaleza, esa estructura perceptiva también se puede transformar históricamente. Nosotros aprendemos a leer imágenes, la sociedad capitalista nos ha enseñado a leer las imágenes en fuga, a leer las imágenes borrosas, a leer las imágenes seductoras de una manera que afirma el mundo casi que sin posibilidades de contestación. Profesor. Aquí entonces el tema que apenas anunciaba ahora, espectáculo como alienación. La alienación del espectador con respecto al objeto, a ese objeto que contempla, puede expresarse como que cuanto más contempla, menos vive, ¿cierto? Esto nos recuerda nuevamente el texto de Marx sobre trabajo enajenado, ¿cierto? Mientras más produce, mientras más riqueza produce el hombre, más pobre es él. Mientras más ricos espiritualmente son los productos del trabajo, más rudo, más rudimentario y más ramplón es el trabajador mismo. Pero aquí la conexión que estamos haciendo es entre espectáculo y vida. Cuanto más contempla, menos vive. Cuanto más acepta reconocerse en las imágenes dominantes de necesidad, es decir, la necesidad que le impele por su integración en el propio sistema, menos comprende su propia existencia y sus propios deseos. Seguimos, profe, por favor. ¿O ya terminamos? No. Producción de la alienación, podríamos decirlo así. Lo que produce esta sociedad es alienación. El espectáculo, una sociedad que produce espectáculo, lo que produce esta sociedad por excelencia es espectáculo. Nosotros estamos para la exhibición, lo que compramos es para exhibirnos, para que un espectador nos mire, para que un espectador vea qué tanto estamos nosotros en sintonía con los tiempos, ¿cierto? Por eso la moda fue un tema tan caro, por ejemplo, a Walter Benjamin. Primero es un hecho, también lo explicaba Marx, que lo que consumimos y la forma en la que consumimos de alguna manera explica y determina cuál es nuestra forma de vida, ¿cierto? Pero en este caso podríamos decir efectivamente que la moda
la ropa que hoy no la producimos nosotros. Hubo un tiempo incluso en que la gente producía sus propias prendas en la casa, o había modistos o sastres que hacían nuestra ropa como la imaginábamos nosotros. Hoy no, y no obstante, hoy más que nunca la ropa es para exhibirla. Pero cuando exhibimos la ropa realmente somos nosotros los que nos exhibimos. Y entonces encontramos estoy intentando explicar cómo es eso de que lo que producimos es espectáculo, o que la vida es básicamente espectáculo, con algunos ejemplos. Pues hay ah, tenemos aquí la historia de EPA Colombia, ¿cierto? Que se va y arma todo un escándalo y rompe los vidrios de una estación del Metro Cable, y todo con la intención de subir un video, ¿cierto? Y hacerse famosa, y después la encontramos repartiendo, tirando pesos desde un helicóptero, es decir, llamar la atención. Y eso hoy en día pues da mucha plata, ¿cierto? Porque da muchos seguidores en tus cuentas de Facebook, en las cuentas sociales, etcétera, que también se ha vuelto pues un asunto de producción económica. Tengo otro ejemplo que me parece brutal, no sé si ustedes, bueno, uno del chico que vende un riñón para comprarse un videojuego, porque eso es lo que puede jugar y lo que lo conecta precisamente con sus amigos. Pero de ese hace muchos años, recientemente, recuerdo un japonés que invirtió, la palabra invirtió, que se gastó, también es complicado, 13 millones de dólares para convertirse en perro. Creo que el perro en el que se convirtió era un lobo siberiano. Pues eso nos habla como de cómo el dinero hoy se muestra como la posibilidad de realizar nuestros sueños, pero lo que no tenemos es la capacidad de soñar precisamente. Nuestros sueños lo que expresan es una pesadilla y una regresión precisamente. La expansión económica se da principalmente a través de esa producción industrial específica, es decir, de alienación. Lo que crece con la economía que se mueve por sí misma no puede ser sino alienación, ¿cierto? Eso es lo que está precisamente en el origen de la producción capitalista. Le es absolutamente consustancial a la producción capitalista la alienación. Primero, la alienación del ser humano en el trabajo, ¿cierto? A alienarse de uno mismo, extrañarse de su propia actividad vital y luego del producto de su trabajo. Pero en el consumo, la alienación consiste precisamente en una construcción específica que hace la industria cultural, en la medida en que cada producto te lo vende a tu medida, como si fuera hecho exclusivamente para ti, aunque sea masivo, lo que quiere decir que aquellos exabruptos de convertirse en perro tienen que tener la posibilidad de generalizarse. ¿En qué sentido? En que todo el que tenga plata tiene la posibilidad de convertirse en lo que le dé la gana, porque la plata es la que te da ese poder, el dinero es el que te da finalmente ese poder. Entonces, claro, lo que produce finalmente la sociedad capitalista, más allá, no está en su contexto, no está entre sus objetivos satisfacer necesidades vitales de los seres humanos. Precisamente mientras las necesidades se mantengan insatisfechas, el capitalismo tendrá una gran posibilidad. Por lo tanto, la insatisfacción, esa que nos lanza todo el tiempo a buscar satisfacción en experiencias superfluas pero extremas, es un elemento fundamental de la acumulación capitalista. Profesor, si es la última, hay una diapositiva de Walter Benjamin que se me perdió. Quisiera que Profesor, parece que regresáramos. es la última, así que creo que la diapositiva Entonces nos de regresamos a ver Benjamin si fue se que ha yo la dejé. perdido, no sé si aparece como la 13, así que
Creo que Sí, voy a mirar aquí, si no le encuentro, sí, aquí aparece entonces como la le, 2. No hay más que eso. bueno, denme otro momentico. Todo lo que me costó esa. Bueno, la diapositiva que se me quedó embolatada era una cita de Walter Benjamin al final de la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Allí, pues antes Walter Benjamin ha hablado de el derecho legítimo que todo ser humano tiene de ser filmado, pero lo está expresando más como esa necesidad que el propio sistema fílmico ha creado, ¿cierto? Hoy en día conocemos la expresión de lo que no aparece en televisión no existe, hoy es en redes sociales. Si yo no te logro encontrar en redes sociales es que no existes. Ah, allí Benjamin dice más o menos lo siguiente, a partir del análisis que ha hecho de la emergencia del cine, en el que ve un potencial muy grande, pero solo a condición de que el socialismo pueda hacerse cargo de su gestión, es decir, un Estado socialista, en la, porque en la sociedad contemporánea el cine es una de las formas de arte que más capital requiere, por lo tanto, es una inversión que debe garantizar eh, que debe garantizar pues su ganancia. En ese sentido, el cine no va a poder estar en función de desplegar ese inconsciente óptico que había visto Benjamin ya en la fotografía, sino justamente de cerrarlo. Allí dice Benjamin, no sé si es por donde usted está mostrando, pero la humanidad más o menos así, la humanidad que en tiempos de Homero era un espectáculo para los dioses olímpicos, hoy lo es, ya pues es un hecho que hoy es un espectáculo para sí misma y o sea, ahí está. Ah, la humanidad que antaño con Homero fue objeto de espectáculo para los dioses olímpicos, ahora ya lo es para sí misma. Su alienación autoinducida alcanza así aquel grado en que vive su propia destrucción, cual goce estético de primera clase. Eso nos da como para, yo no sé si trabajar el asunto del goce en Lacan, no nos vamos por allá, por ahora digamos qué significa el goce estético, ¿cierto? Porque parece que la sociedad contemporánea ha impuesto una forma de gozar, ¿cierto? Como si fuera un goce estético, incluso nuestra propia autodestrucción. Yo, para cerrar, lo pondría como en estos términos de lo que ocurre en la radio y la televisión. Ustedes pues saben que la televisión trabaja con estos reality shows, ¿cierto? Como El Desafío, por ejemplo, en donde llevan un montón de gente allá feliz exhibiéndose, ¿cierto? Sin darse cuenta, o tal vez precisamente por darse cuenta, felices de que lo que están exhibiendo son sus miserias, lo más ruin, porque la competencia precisamente saca de cada uno de ellos lo más ruin, pero tal vez el cinismo de la sociedad actual está en que muestra la ruindad como si fuera algo digno precisamente de vanagloriarse. Hay unos programas de radio, ¿cierto? Yo no sé, hubo un tiempo, hace mucho que no escucho esos programas, uno que se llamaba, que no escucho, pues que nunca fue mi fuerte, pero uno se subía en un bus y no faltaba el que estaba poniendo la obra de los adoloridos, pero eso se convirtió en una especie
en una especie de modelo de programa de radio donde hay un locutor que no ha estudiado ni psicología ni absolutamente nada, pero que obtiene muchísimo rating por la falta de reglamentación, diría uno, pero la reglamentación la tienen otros programas igual de estúpidos, donde la gente llama a contar cuáles son sus tragedias amorosas, cuáles han sido sus experiencias frustradas en las relaciones sexuales, y el otro con el morbo que caracteriza pues a estos locutores es, sí, contá, y entonces, ¿qué te pasó? Y entonces, ¿cómo lo hiciste? Y el otro no cae en cuenta pues de lo que aparentemente está pasando ahí, porque su hora de gloria consiste en salir en la radio. Es decir, participar de la industria cultural parece que fuera todo un sueño, ¿cierto? Al que aspira justamente la gente más, podríamos decirlo, bueno, la gente más excluida, más ignorada. Habrá que planteárselo más o menos como así, es que la sociedad contemporánea con la industria cultural, con la integración forzada y a la vez aceptada que produce la industria cultural, parece que fuera un problema estar por fuera o adentro. Es decir, si estamos adentro, la alienación es terrible, pero si estamos por fuera, la falta de reconocimiento también nos hace sentir terribles. Como decía Marcuse, precisamente a propósito del artista autónomo e independiente, es decir, el artista que se vende al sistema, que participa de la afirmación del sistema, pues ha vendido con ello justamente su capacidad creadora, su capacidad transformadora, pero el que insiste en defender esa capacidad transformadora, pues termina pagándolo al precio del ostracismo, ¿cierto? Termina marginal, con la vida absolutamente precarizada y la falta de reconocimiento pesándole como si fuera el fardo más duro. Con eso termino, muchas gracias y pues dispuesto aquí a conversar con ustedes. Profesor Rubén, muchas gracias por la presentación. Vamos a abrir en este momento el espacio para las preguntas de quienes están presentes aquí. Tenemos una pregunta de Luis Fernando y una pregunta de Víctor Arley. Además tenemos la mano levantada de John Freddy. Procederé a leer las preguntas del chat y luego le daré la palabra después de que usted le responda a la pregunta del profesor John Freddy Ramírez. La primera pregunta es la de Luis Fernando. De acuerdo con su postura sobre la cultura, agradece por la presentación y le pregunta, de acuerdo con su postura sobre la cultura, ¿es adecuado llamar cultura de la violencia? Pues entiendo que la cultura es axiológica desde ese sentido. ¿Contesto yo una vez esa? No, esperamos la otra. No, si quiere pues esta de una vez, yo creo que son preguntas distintas, entonces... Pues la verdad yo no sabría qué contestar, es que por eso decía que las definiciones de cultura pues son de una amplitud inmensa. Aquí hablamos como de cultura según la pregunta en algo que se ha convertido en un hábito, en una práctica social que se ha vuelto naturaleza posiblemente. Si es así, pues obviamente podríamos hablar de que en una sociedad y en un momento determinado se instaura la cultura de la violencia, pero en los términos en que hemos venido conversando, la cultura tal y como se ha instalado en la civilización occidental es violenta por naturaleza. Suena raro porque pues se supone que cultura es opuesto a la naturaleza, es decir, la violencia de la cultura se ha vuelto una especie de segunda naturaleza. Ya Freud nos lo mostraba como precisamente en el desarrollo de la civilización estaba la represión, ¿cierto? Y a mayor civilización, según Freud, mayor represión.
Marcuse precisamente nos habla de la agresividad como una de las características de la sociedad que ha logrado a través del desarrollo de los medios productivos liberar al hombre del trabajo, que era donde Freud veía como su mayor amarre al principio de realidad, pero como la función o el objetivo de la sociedad capitalista es la acumulación de capital, entonces cómo mantener el proceso de acumulación de capital bajo unas relaciones sociales tan injustas y al mismo tiempo eliminando hasta donde sea posible el proceso de represión. Ahí es donde Marcuse pues afirma que es necesario acudir a eso que él llama una represión excedente y que finalmente caracteriza el germen agresivo y violento de la sociedad contemporánea. Y si atendemos al concepto de industria cultural en Adorno, es tremendamente violenta, ¿cierto? La industria cultural es tremendamente violenta en tanto es deshumanizadora, en tanto en vez de abrir las posibilidades para el desarrollo de la humanidad, lo que hace es cerrarlas y cerrarlas a la fuerza. Entonces lo que produce es una integración absolutamente unidireccional y forzada de todos los individuos a una totalidad que es omnipotente. Eso es lo que yo podría decir, más allá de si existe o no una cultura de la violencia. Lo que creo es que la cultura occidental es violenta por naturaleza. Gracias, profesor. Tenemos varias preguntas, entonces procederé a leer la siguiente y le daré la palabra al profesor John Freddy Ramírez para, digamos, para seguir el orden inicial de la presentación de las preguntas. Pregunta Víctor Arley Obando Acosta, profesor Daniel, dice, profesor Rubén, ¿cree usted que por las contradicciones internas del sistema capitalista llega a presenciar toda la humanidad su colapso y por lo tanto sus posteriores cambios en las relaciones de producción con el fin de que el hombre se emancipe de los poderes de facto? No entiendo muy bien la pregunta, pero no sé si es Yo te iba a decir que... de pronto mejor. Otra vez, ¿qué tal si la leemos otra vez? ¿Cree usted que por las contradicciones internas del sistema capitalista llegue a presenciar toda la humanidad su colapso y por lo tanto sus posteriores cambios en las relaciones de producción con el fin de que el hombre se emancipe de los poderes de facto, ¿no? Supongo que pregunta como por la lógica del desarrollo del capitalismo y de su... Podemos comprender la primera, es decir, existen dos posibilidades, por supuesto. O que seamos capaces de transformar la lógica y las estructuras sociales de poder del sistema capitalista y construir una sociedad sin opresión. Esa es una posibilidad, siempre ha estado abierta, pero creo que se cierra mucho cada vez más, precisamente porque la naturaleza se ha erigido como el límite absoluto de la reproducción, de la acumulación de capital. Es decir, según Marx, la explotación del trabajo y las relaciones de producción debían llegar a un nivel en que los trabajadores lo sintieran tan intolerable que no hubiera otra salida que la reacción frente a esa injusticia, pero lo que nos ha mostrado la historia es que precisamente el ser humano es tan maleable que puede aceptar condiciones de alienación y de explotación inimaginables, precisamente también por el poder del capital para desarticular los procesos organizativos. Pero la naturaleza se ha erigido como una especie de límite absoluto para la
acumulación de capital en términos de que los efectos que tiene el derroche, la explotación de recursos, la emisión de contaminantes tóxicos, todo esto que hoy se evidencia con el cambio climático, etcétera, pues lo que está amenazando no es solo al capitalismo, sino a la humanidad y a una cantidad inmensa de formas de vida. Entonces, por lo menos eso nos sirve para confrontar una fe ciega que tuvieron algunos marxistas dogmáticos del siglo XX, y es que primero que el capitalismo por sus propias contradicciones se iba a destruir, y segundo que el socialismo o la revolución estaba garantizada como una ley científica. Existe la posibilidad de que el capitalismo acabe con toda la humanidad, y tal vez justamente por eso hace más urgente las luchas de resistencia contra él, porque ya no es simplemente contra la explotación, sino en defensa de la vida en su conjunto, que a mi juicio es un milagro en este planeta, porque todavía no conocemos vida en otros planetas. Y no obstante, como decía un profesor amigo, pues los capitalistas son como una especie de antropófugos, o como decía Frederick Jameson, es al capitalismo, pues a las élites de hoy les resulta más fácil imaginar el fin de la humanidad que el fin del capitalismo. Por eso están intentando colonizar Marte y cualquier otro planeta por ahí. Muchas gracias, profesor. Tenemos una pregunta, había levantado la mano el profesor John Freddy Ramírez, antes de pasar a las otras dos preguntas que tenemos a través de Facebook y del chat. Profesor John Freddy. Hola, Rubén, muchísimas gracias por tu exposición. Yo tengo una inquietud para plantearte, y es que, a ver, históricamente podríamos decir que desde la Baja Edad Media y comienzos del Renacimiento, el papel del mecenazgo, que se encargaba pues de subsidiar al artista para la producción del arte, empezó, digamos que, a transformarse a un punto tal que ya para el siglo XIX esa figura desapareció. Baudelaire es uno de los, digamos que, de las víctimas. Exactamente, que es muy consciente de esa falta, digamos, de patrocinio, y él como artista, como escritor, se ve ya en la necesidad de vender sus productos, y los vende en los distintos periódicos parisinos, donde le han abierto la oportunidad pues, de dar a conocer sus escritos. Pero este es un fenómeno que ya está presente, como le digo, se empieza a hacer visible desde la época del Renacimiento. Ya los artistas del norte de Europa venden sus mercancías. El formato pequeño de los bodegones y de los paisajes es, digamos que, el formato más opcionado para la venta, ¿sí? Porque es más fácil, más rápido de hacer y de vender, ¿sí? Y la clase burguesa emergente está comprando de una manera cada vez más ávida esos productos. En el caso de la literatura, en el sistema, digamos, de mercado de la literatura empieza realmente a desarrollarse con la prensa, porque pues digamos que se hace muy evidente esta estrategia que utiliza la prensa de vender por capítulos una novela, ¿cierto? Y esto funcionó muchísimo, muchísimo, y acá en Colombia igualmente fue, pues, y en toda Latinoamérica, fue un modelo a través del cual pudieron sostenerse periódicos, y pudieron igualmente algunos escritores también, digamos que, obtener una renta, ¿sí? Baja, pero a fin de cuentas una renta. Eso yo lo quiero pues reseñar, porque yo no sé hasta qué punto podemos ahora en el 2021, 2023, desde, digamos, este nuevo Se le perdió milenio, la pandemia. defender
pensaría yo pues realmente desde finales del siglo XX, para ser un poco más abiertos, si es viable que podamos seguir defendiendo un esquema opuesto en los términos de un oxímoron, ¿cierto? Una paradoja que no logra resolverse, el concepto de cultura y el concepto de industria. Yo lo digo porque la verdad es que si uno empieza a analizar la forma como empieza a estructurarse el mercado del arte, el mercado del cine y el mercado de la literatura, bueno, del arte en general, desde finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX hasta nuestros días, uno encuentra que pues, el artista ha tenido que adaptarse a esas nuevas condiciones que impone la sociedad moderna, la sociedad tardomoderna, llamémosla entonces la sociedad capitalista, para poder subsistir. Y por lo tanto, pues uno encuentra ya en muchos autores de crítica literaria, de crítica artística, de filosofía, del arte, expresiones como la de ver el artista como un productor de arte, al público como un consumidor y la obra como una mercancía, ¿sí? Y esto en la sociología ha sido aceptado, igualmente pues en la filosofía, y entonces, no sé si la clave dentro de la cual Adorno sigue interpretando, digamos que esa autonomía del arte pueda seguir funcionando para una realidad, ¿cierto? Como la actual, en donde los mismos artistas, si nosotros vamos a la Facultad de Arte, vemos pues las grandes dificultades que tienen, pero también las opciones que hay para que estos artistas puedan pues subsistir a través de distintos eventos y vendiendo sus obras en galerías, entrando dentro del sistema del arte, con las grandes dificultades que comporta, por supuesto. Pero a fin de cuentas es una dinámica que está puesta allí, que en algunos casos se ha pervertido, es cierto, pero que en otros casos sigue teniendo una vigencia, pues lo podemos comprobar cada fin de mes cuando salimos ahí a los mercadillos que sacan los estudiantes de arte y uno va y compra alguna pequeña obra o bueno, hace también trueques, pero el caso es que hay una forma de poder estar también comprometiéndose pues con estos artistas comprándoles obras, ¿cierto? Bueno, entonces pensando en eso, insisto yo en que cómo poder, y si es posible a la luz pues, de su planteamiento y del estudio que ha hecho pues de Adorno, seguir manteniendo ese enfrentamiento entre cultura e industria. De hecho, pues autores como el profesor Néstor García Canclini, pues cuestiona mucho esa confrontación porque si uno ve cómo están subsistiendo muchos mercados y muchas industrias culturales en nuestro medio acá en Medellín, ¿cierto? Uno encuentra que realmente es porque se han agremiado, han montado proyectos, han logrado obtener recursos por parte del Estado y han generado unas dinámicas, digamos, de consumo dentro de un público específico, pues que les permite tener ingresos. Y esto en ningún momento está, digamos que, contradiciendo esta idea, pues, de una cultura y de una industria. ¿Cómo lo ve usted, profesor? Difícil. Profe, no, yo creo que el hecho de que la realidad exista y que un fenómeno se generalice cada vez más no es suficiente para legitimarlo, ¿cierto? Y precisamente por eso Adorno apela al concepto de teoría crítica de la sociedad. Es decir, lo que Adorno está cuestionando es lo que la sociedad contemporánea ha obligado a hacer a los artistas. Allí no hay un juicio del artista que tiene que venderse, de ese individuo que tiene que vender su obra de arte, sino que hay un análisis del impacto que eso tiene en el arte y en la cultura, ¿cierto? Y claro, por ejemplo, ahora
se acaba de morir Fernando Botero, y entonces pues los medios lo presentan como si fuera el artista más grande que ha habido en Colombia en todos los tiempos, así lo escuché. Y es posible que sea un artista grande, lo que es un hecho indiscutible es que es un artista muy conocido en el mundo, y eso significa que es el artista que más ha vendido en el mundo, ¿cierto? Lo que creo es que uno no puede cuestionar el mercado porque sí, ni alabarlo porque sí. Es decir, el mercado no debería ser la institución que decidiera qué es arte y qué arte circula y qué arte no circula. Nosotros hemos sido expropiados de ese derecho, de esa posibilidad, de esa capacidad. Incluso el artista, pues porque son muy, lo que está planteando Marcuse, que a mí me parece bien interesante, es todos conocemos históricamente o amigos que sabemos que son outsiders, ¿cierto? Que producen arte, que hacen arte, pero que no, ni siquiera por voluntad propia, sino porque el mercado no, pues porque lo que producen no es atractivo para el mercado. ¿Por qué no es atractivo para el mercado? Porque no es buen arte. Ahí es donde está, esa es la decisión, quién decide qué es buen arte y qué no es buen arte, ¿cierto? Entre otras cosas, vale la pena esa diferenciación que usted hace en el siglo XIX. Es que yo creo que en el siglo XIX tenemos una burguesía medianamente culta, ¿cierto? Podríamos hablar con Kant de una época que camina hacia la ilustración. Entonces hay una parte de esa burguesía que está interesada en el arte liberal, en la libertad del artista, en tener buen arte, en promover el arte, pero no tenemos esa burguesía en este momento, ¿cierto? Si el arte depende de lo que el mercado vende, de lo que se puede vender en el mercado, entonces primero es mucha la basura que circula en el mercado, con un agravante, y es que el arte para las masas, que es el que distribuye el mercado, pues no cuenta con un sujeto crítico que sea capaz de valorarlo como arte. Es decir, si es que el mercado lo vende, si es un bestseller, por ejemplo un libro, entonces es que es muy bueno, ¿cierto? Y lo compramos y lo disfrutamos y decimos que sí, que es muy bueno, pero sin un criterio claro ahí, ¿cierto? Por ejemplo, lo que está aconteciendo con con el programa de estímulos del arte y la cultura, ¿cierto? Entonces usted es un artista, tiene un grupo de teatro, tiene un grupo musical o lo que sea, y para sobrevivir, entonces ahora el Estado es el mecenas, pero el Estado son un grupito de burócratas que están allá evaluando cuáles son, cuál es el tipo de obras que podemos promocionar, qué es lo que va de acuerdo con el proyecto que tenemos desde la alcaldía o desde la gobernación o desde el ministerio. Si usted no está, si lo que usted presenta no está dentro de esos lineamientos, pues simplemente no pasa. Y hay un montón, los grandes artistas obviamente no se presentan a los programas de estímulos. Entonces, claro, yo diría que hoy más que nunca el arte, la posibilidad de arte sigue siendo burguesa, ¿cierto? Porque ¿quién de verdad se puede dedicar al arte sin tener que responder a que es que si no vendo una obra me muero de hambre? ¿Cierto? Aquel que tiene la vida garantizada, y por eso también Adorno está trabajando mucho tiempo. Uy, lo culpable que me siento de ser un privilegiado. Yo soy un burgués que me puedo dedicar a la literatura, a la filosofía, que en su momento se dedicó a la música, porque nadie está esperando que él trabaje para vivir, ¿cierto? A Benjamin le pasó todo lo contrario, ¿cierto? Como el papá presionándolo, bueno, ¿y cuándo iba a empezar a hacer dinero? ¿Cuándo iba a empezar a producir? Con la dificultad que efectivamente su obra, a pesar de que hoy es famosísima, a pesar de que hoy sabemos la potencialidad que tiene, pues fue simplemente rechazada porque no le gustó, no le entendió, no le gustó, no le interesaba al profesor que podía habilitarlo para ejercer como docente en la universidad. Entonces, a eso se refiere Adorno.
Yo creo que sigue siendo importante la idea de la autonomía del arte. Hay otra discusión con Benjamin y es si esa autonomía implica que el arte no tiene ninguna función social, ¿cierto? Pero la autonomía del arte, porque es que si no, entonces si la creación está determinada porque por producir aquello que se vende, aquello que en la alcaldía tiene posibilidades. Yo conocí un amigo que se había ganado como 4 premios de literatura y lo que decía, no, ya yo encontré cuál es la clave, qué es lo que evalúan, cuál es el sistema, entonces qué es lo que está creando. Realmente lo que está haciendo es una obra para ganarse un premio de literatura. Es decir, la defensa, más bien lo que hay ahí es, claro, que los artistas deben poder vivir, no faltaba más, y que en esta sociedad casi que la única forma de que un artista sobreviva es vendiendo su obra. Pero la denuncia aquí es que el sistema en su conjunto, al funcionar así, limita profundamente la capacidad creativa y la autonomía del artista. Por lo tanto, eso no es todo. El mercado termina siendo la institución que pone el arte al servicio de la reproducción del capital. Es decir, ¿cuál es el arte que promovemos? Pues el arte que de alguna manera reafirma el mundo existente, o incluso cuando lo cuestiona, pues lo vendemos de tal manera que parece como, uy, qué berraquera. Es que también en el mercado se pueden conseguir obras que cuestionan el mercado, pero no un montón. No sé, profe, si con eso logré responder algo. Sí, Ok, claro que sí, Rubén, muchísimas gracias. ok. Profesor Rubén, yo también creo que con eso respondió la pregunta que se encuentra en el Q&A de Steven Arcilar Veláez. La voy a leer de todas maneras por si quiere añadir algo al respecto brevemente para pasar las otras dos. La pregunta que ha puesto Steven es, ¿podríamos hacer un análisis de este mismo marco de referencia de las hoy denominadas industrias creativas? ¿O acaso las industrias creativas intensifican la enajenación o incluso una suerte de autoenajenación donde los sujetos son forzados constantemente a explotar su potencial creativo? Yo creo que ese ha sido el tema de su respuesta anterior, pero si quiere añadir algo. De hecho, eso está en la famosa discusión hoy de la sociedad del conocimiento, ¿cierto? Se supone que la producción hoy es más una producción inmaterial que material, es decir, lo que se produce es conocimiento, creatividad, etcétera. Entonces pareciera que esos trabajadores son cada vez más libres, pero por ejemplo, el metaverso, que parece toda una poesía, pues ya sabemos que de poesía no tiene absolutamente nada, ¿cierto? También sabemos que, de hecho, un estudiante del instituto publicó el año pasado un artículo en el periódico que yo dirijo que, si no estoy mal, el título era Explotación en alta definición. Entonces muestra cómo los artistas, la gente que sueña con pintar, con hacer anime y todo eso termina viajando al Japón o trabajando desde aquí, pero la explotación que se da ahí es absolutamente imposible. Pagan por imágenes, ¿cierto? Al detalle y con unas, pues sí, sin ningún, mejor dicho, como para lograr salir adelante, tú tienes que venderte primero muchísimo y pasar por muchas frustraciones. Y ya sabemos que en el mundo de la competencia, por cada uno que sale adelante, 100 se hunden, ¿cierto? Eso es lo que finalmente pasa. Entonces, la creación bajo ese impulso tampoco resulta siendo una creación autónoma. Gracias, profesor. Tenemos dos preguntas, voy a leer las dos tal vez de una vez porque no tenemos tanto tiempo. La primera pregunta la hizo a través de Facebook David Guzmán. Dice, ¿qué es el poder entonces como elemento fundamental y causa de la maquinaria de consumo cultural? ¿Se explica desde qué marco teórico? ¿Estaríamos avanzando en nuestra crítica, entre comillas, de manera dogmática si no sustentamos la naturaleza del poder? Y en la segunda, que es de José Luis Aguilera, dice, estando, aunque tiene una ligera conexión con la anterior, dice, estando el arte y su apreciación estrechamente relacionados con la ístesis, tomado este último término en su aspecto de percepción, entonces, ¿considera usted que un cambio político en el arte implicaría también un cambio en la percepción
del mundo, diferente al que el sistema de producción capitalista ha imbuido en el ser humano como una posible alternativa a los fascismos contemporáneos? Yo no sé por dónde arrancar. No, la primera pregunta, aunque pues hay cosas ahí que me desbordan, por supuesto. A mi juicio, el poder tiene su elemento central en la dinámica económica. Esta es una sociedad capitalista cuyo propósito fundamental es acumulación de capital, y toda la praxis humana ha sido de alguna manera encauzada hacia allá, incluyendo al arte y a toda la cultura, ¿cierto? Obviamente eso tiene unos efectos tremendos en la alienación de los individuos y de las comunidades, que finalmente resulta haciendo de la totalidad social, como diría Adorno, una instancia todopoderosa frente a un individuo cada vez más impotente, ¿cierto? Entonces, lo conectaría de pronto con la segunda pregunta en términos, bueno, y si la totalidad social es cada vez más omnipotente, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Pues bien, esa pregunta no es fácil de contestar, no se puede contestar de una vez. Yo me concentraría aquí y qué le compete al arte en eso, ¿cierto? Y efectivamente el asunto de la percepción es muy importante, es decir, parte de la alienación desde la industria cultural tiene que ver con lo que Benjamin llama el empobrecimiento de la experiencia, al que ha contribuido muchísimo el arte aurático y el arte reauratizado, el arte industrial, ¿cierto?, que ha terminado por transformar profundamente nuestro propio aparato psíquico, nuestro propio aparato perceptivo. Por eso, justamente sobre algunos motivos en Baudelaire, Benjamin muestra cómo una sociedad hiperindustrializada, llena de imágenes que nos asaltan por todas partes, llena de publicidad, etcétera, genera en el individuo una especie de bloqueo para la experiencia. Eso lo trae desde Freud, por ejemplo, que muestra que la conciencia es el escudo para protegernos de estímulos traumáticos, ¿cierto? Pero ante una sociedad que todo el tiempo nos está bombardeando de estímulos, la conciencia vive permanentemente alerta, y eso efectivamente impide que todas las, entre comillas, experiencias que tenemos de la vida cotidiana se conviertan realmente en experiencias que formen nuestra propia persona, nuestro carácter, nuestra proyección, etcétera. De hecho, pues Debord plantea que el gran problema del espectáculo es esa separación entre representación y experiencia, porque las representaciones que tenemos hoy del mundo nada tienen que ver con nuestras experiencias, no solo porque está empobrecido nuestro mundo de experiencia, sino porque efectivamente quienes las producen no funcionan de acuerdo a sus experiencias, sino de acuerdo a las demandas del mercado y del capital. En ese sentido, pues es muy interesante la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, porque allí Benjamin lo que está trabajando es cómo esa reproductibilidad técnica y la relación de ese arte técnicamente producido con el receptor puede transformarse. Por ejemplo, Benjamin celebra que el arte pueda llegar a las masas y que efectivamente la reproductibilidad técnica pueda convertir o borrar esa frontera, esa barrera histórica que siempre existió entre el artista y el receptor de la obra de arte, ¿cierto? Hoy en día, con los medios que tenemos a nuestra disposición, cualquiera puede atreverse a hacer videos, a hacer cuentos, a hacer novelas, a hacer música inclusive.
pero una cosa es que cualquiera puede atreverse y otra cosa es que eso termine siendo de verdad un arte revolucionario, un arte que construya una nueva perceptividad, que no simplemente reproduzca el arte que existe, pero a una escala más vulgarizada. Por eso Benjamin hacía depender eso también de las transformaciones estructurales, es decir, debe haber una transformación en nuestra percepción, pero una transformación en nuestra percepción acompañada, por supuesto, de las transformaciones en las estructuras económicas. A propósito, el libro de Benjamin, el autor como productor, ¿cierto? Tú que mencionabas, ¿eras tú? Sí, creo que tú, o el profesor John Freddy, el autor como productor, pues allí Benjamin creo que hace un trabajo muy bello de cuál es la función real del autor, en este caso el escritor, no como productor de mercancías, sino como productor en el sentido en que ocupa frente al aparato productivo, es decir, a las industrias editoriales, a las industrias cinematográficas, a la industria cultural, tiene la misma posición que el trabajador frente a los medios de producción, ¿cierto? En ese sentido, el artista se identifica como proletario porque es el productor directo, pero que no cuenta y no dispone de los medios de producción. Benjamin allí sigue una consigna de Brecht, ¿cierto? A propósito de que el autor revolucionario o el artista revolucionario debería poder o no debería usar los medios de producción que la burguesía pone a su alcance sin transformarlos al servicio del socialismo. ¿Cómo lo interpretaría yo? Por ejemplo, ¿cuáles son los medios de producción hoy de un novelista? Pues no necesariamente tiene que ver con, es decir, lo más importante no son los medios de impresión, sino los medios de producción literaria. Y esos medios de producción literaria tienen mucho que ver con técnicas, y con técnicas disruptivas, y con experimentación, y con buscar otras formas de comunicabilidad, buscar comunicar lo incomunicable. Entonces, de alguna manera, el autor revolucionario para Benjamin no es el que denuncia el mundo, no es el que tiene literatura contestataria, también podría ser, pero es sobre todo aquel que evidencia las relaciones de poder en la estética, las relaciones forma-contenido, y casi que le muestra al lector las costuras de su producción, como quien dice, esta es la camisa, pero vea cómo la hice, ¿cierto? Como también compartiendo con él las técnicas, y me imagino que en ese mismo sentido podemos hablar de el cineasta, del fotógrafo, del músico, etcétera, ¿cierto? Ahí hay un trabajo por hacer. Yo recomiendo por lo menos esos dos textos de Benjamin, el autor como productor, y pues la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, que está hablando de... Hay otro asunto que tiene que ver con la imagen dialéctica, ¿cierto? Sabemos que la imagen dialéctica para Benjamin es una especie de fusión entre el arte alegórico del barroco, ¿cierto? Y el montaje de los surrealistas, ¿cierto? Entonces el montaje es desmontar la realidad, ¿cierto? Y volver a montar una cosa absolutamente distinta con ellos, ¿cierto? La imagen dialéctica de alguna manera tiene que promover, a pesar de ser una imagen del texto, una especie de experiencia táctil. Recuerda un poco a los dadaístas cuando decían que el arte, en oposición al arte de la belleza, tenía que ser un proyectil que impactara al espectador, es decir, que lo frenara, que lo sacara de su realidad y lo pusiera a pensar en otra cosa, ¿cierto? En ese sentido estamos recurriendo al sentido del tacto, una percepción táctil que ha sido relegada precisamente por la primacía de la vista. Por ejemplo, cómo nosotros tenemos la experiencia de la arquitectura. También vemos las obras de arquitectura, pero casi siempre hoy, a nuestra época, casi que es la única manera de ver la arquitectura, pero la arquitectura es un
un arte que históricamente se ha disfrutado más por contacto, por uso, sí, por el uso, el habituamiento, el contacto, el caminarla, el tocarlo, bueno, etc. Ya. Bueno, muchas gracias por su respuesta, profesor Rubén. Le agradezco no solamente por la respuesta, sino por la presentación que ha hecho y por el tiempo que ha dedicado a responder con tanto detalle las preguntas que han hecho los asistentes. Les invitamos entonces para la próxima sesión a todas y a todos, en la cual el profesor Lady Aníbal Pineda Canaval nos presentará un trabajo, una charla sobre marxismo y vanguardias artísticas, la querella del expresionismo. Los vemos el próximo lunes. De nuevo, muchas gracias, profesor, y hasta pronto a todos. Muchas gracias a todos y a todas, profesor Daniel, profesor John Freddy, qué gusto verlo. Laura, hasta luego. Cuídense mucho. Laura, muchas gracias Feliz por todo. resto de semana. Muchas gracias, lo mismo.